Lo que vamos a ver hoy, siguiendo con las clases que veníamos haciendo el año pasado, es el cálculo de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. Ahora, en la reglamentación, en el apartado 771.6, se muestran los esquemas de distribución eléctricas en inmuebles. Lo pueden ver en la página 277 del manual del instalador electricista o en la reglamentación en la página 20. Estos son los esquemas típicos de distribución que prevé la norma. Ahora vamos a hacer hincapié en uno para explicar bien qué sería este sistema de distribución. Vamos a tener RDD, que es la red de distribución de la distribuidora, es decir, los cables que están afuera del inmueble. LDA es la línea de alimentación de la distribuidora, es decir, el cable de fase y neutro que baja y que después se va a dirigir al medidor. El DPLA es el dispositivo de protección de la alimentación de la distribuidora. Es el famoso fusible que está en la bajada de luz o en la cometida, ¿tá? Pero que pertenece a la empresa que suministra la corriente eléctrica. LDA vuelven a ser los cables de la alimentación de la distribuidora, es decir, el cable que baja por el tubo del, de la bajada o de la cometida que va hacia el medidor. Después tenemos el medidor de energía. Y por último, la línea principal de la distribuidora. Es decir, hasta ahí es todo de responsabilidad de la distribuidora. Después llegamos al tablero principal. Y empezamos a ver lo que depende ya del propietario del inmueble. El circuito seccional o de distribución. El tablero seccional general. El tablero seccional o tablero seccional número 1, 2, 3 o 4, lo que sea, de acuerdo a la distribución eléctrica que tengamos. Los circuitos terminales, que van a ser los que van al consumo, y aquí tenemos aclarado cuál es la responsabilidad de la distribuidora y cuál es la responsabilidad de el dueño del inmueble y voy previamente del instalador electricista o el proyectista que haga la proyección de instalación eléctrica de la vivienda o inmueble, mejor dicho. Veamos, aquí tenemos un ejemplo visual en donde tenemos el medidor con un pilar de la luz y con la bajada. Vamos a tener la línea de alimentación de la distribuidora, sería la que baja por el caño de la bajada de la luz. Después vamos a tener el gabinete donde va el medidor, el tablero principal. En este caso, por lo general, si es un terreno baldío, siempre se empieza con un tablero general donde va una sola térmica que va en el pilar de la luz. De esta manera la empresa que suministra la energía eléctrica se asegura que el primer tablero o el tablero principal o la primera protección que haya esté a menos de 3 metros del medidor. Ahora vamos a ver en el caso en donde tengamos la pared lindera a la línea municipal de la vivienda o del terreno. Vamos a tener la red de distribución, que serían los postes de luz por donde van los cables.
Después tenemos la línea de alimentación, que es la bajada por donde va y los cables por donde van hacia el medidor. Tenemos el gabinete del medidor, el gabinete del tablero principal. Luego de ahí tenemos lo que sería el interior del inmueble. Esto es como para ubicarnos un poquito en dos ejemplos clásicos que hay. Ahora bien, para proteger la instalación eléctrica de sobreconsumos y cortocircuitos, tenemos el elemento PIA, que sería un pequeño interruptor automático, en este caso el interruptor termomagnético, que tenemos ahí la imagen y el símbolo. Lo pueden ver en la página 204 del manual del instalador electricista. Ahora vamos a hacer una breve descripción de cómo funciona este elemento de protección, que solamente protege a la instalación eléctrica. Es decir, protege que, si está bien calculado, que los cables de la instalación eléctrica no se quemen, no se derritan, en caso de sobreconsumo o cortocircuito. Solamente protege en esos dos casos. No protege a los seres vivos de manera directa. El principio de funcionamiento. Los interruptores automáticos tienen dos protecciones conectadas en serie. Un disparador térmico bimetálico que actúa retardado ante sobrecargas y un disparador magnético o bobina que reacciona sin retardo ante cortocircuitos. Poseen una cámara apagachispa con la cual se logra una rápida extinción del área. La vida útil promedio es de 20.000 maniobras, por lo que para una instalación domiciliaria es más que suficiente. Y pueden alcanzar un amperaje de ruptura de hasta 15 kA en algunos modelos. Los valores más usados son de 3.000 kA, perdón, 3 kA, 6 kA y 10 kA. Estos valores hay que tenerlos en cuenta dependiendo de la corriente de cortocircuito que nos pueda suministrar la empresa distribuidora. Se los fabrica con distintas curvas de actuación según la carga, y esto hace que se distingan por clase, pudiendo ser clase A, B, C y D. La curva de tipo A no se encuentra normalizada y solo pertenece a un fabricante. Comercialmente se consiguen de un polo, 2 polos, 3 polos y 4 polos. De corrientes de corte de 6 A, 10 A, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63. Dependiendo de la marca, obviamente. Vamos a ver las características normativas de un PIA o un pequeño interruptor automático. Vamos a tener la marca, el modelo, la curva de disparo, la corriente de empleo, la tensión de empleo, en este caso de 230 a 400 voltios de alterna y 50 Hz. El ámbito de aplicación, en este caso hay una casa dibujada, así que sería una aplicación hogareña. La capacidad máxima de cortocircuito, en este caso 3.000 A. Las posiciones de los contactos sería 1 activado, 0 desactivado. El número de norma sobre la que se rige la fabricación de este elemento de protección. Y vamos a explicar brevemente lo que sería la curva de desconexión. Que este es un ejemplo genérico. Cada marca tiene su curva característica de sus productos. En este caso va a estar distribuida en una escala en minutos y segundos, ¿tá? En el eje vertical, que va a ser de tiempo, el eje horizontal
va a ser el de las veces. En este caso, 2 veces que supere el valor nominal. Es decir, si yo tengo una térmica de 10 amperes y estoy en 2 veces, va a ser 20 amperes. ¿Está? Vamos a explicar esta tablita para tratar de comprenderla. Además de lo que serán las escalas, tenemos dos partes generales de la gráfica y a su vez son 3 curvas separadas. Es decir, tenemos la parte térmica, es decir, cuando el interruptor automático, en este caso la termomagnética, se acciona por consumo, que sería esta curva de aquí. Y la protección magnética, que serían las que están ahí, que bajan de esta manera. Estas 3 que están acá. Y a su vez, obviamente, tenemos la curva B, la C y la D, que cada una responde a la curva característica que hayamos elegido en nuestros interruptores termomagnéticos. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una térmica bipolar de 6 amperes de curva tipo B y circula una corriente del doble del valor nominal, es decir, de 12 amperes. Vamos a ubicarnos en la curva característica, es decir, la tipo B, que sería esa, y con la corriente del doble del valor nominal nos ubicamos en el doble. Si cruzamos los valores de la tabla, subimos y hasta que se cruce la curva. En este caso, podemos observar que la curva se cruza en 10 segundos. Es decir que aproximadamente, si tenemos un interruptor bipolar de 6 amperes y por él están atravesándole 12 amperes y es un interruptor de curva tipo B, a los 10 segundos de que tenga ese consumo, es decir, va a estar en ese consumo durante 10 segundos y en ese lapso de tiempo se va a activar la protección. ¿Está? Por eso es que nosotros tenemos que dimensionar toda la instalación eléctrica para que soporte esos 10 segundos, entre comillas, de consumo excesivo. Ahora vamos a presentar las distintas curvas de conexión y ver en qué se utiliza cada una de ellas. La curva tipo A no se encuentra normalizada, ya que depende bien de cada fabricante, por lo que no la vamos a explicar ahora porque ya depende de cada fabricante. La curva de desconexión tipo B normalmente se lo utiliza para protección de conductores, en especial en instalaciones eléctricas de viviendas, sin que se requiera ninguna comprobación de la protección de personas. Es decir, puede ser para luminaria. Y la parte magnética de esta curva de conexión actúa con un valor de corriente de entre 3 a 5 veces el valor nominal. En la curva de desconexión tipo C se utiliza para protección de conductores y es ventajoso para dominar las elevadas intensidades iniciales de corriente de arranque, por ejemplo, de motores, de aire acondicionados, es decir, donde cuando yo enciendo el equipo consume por un breve momento grandes cantidades de corriente. Esto es debido a que el magnético actúa para un valor de corriente de entre 5 y 10 veces el valor nominal. Es decir, supongamos que tenemos un aire acondicionado que en régimen permanente consume unos 9 amperes. Si nosotros midiéramos con el multímetro, veríamos que en el arranque, cuando recién se prende el aire acondicionado, estaría en el orden de los 30 amperes el consumo por unos segundos. Esos 32 amperes serían 3 veces más que el consumo nominal del aire acondicionado. Entonces nosotros debemos tratar de evitar que en ese
consumo de arranque se active la protección. Y la curva tipo D, que es del campo de aplicación adaptado a elementos de servicio que generan fuertes impulsos de la corriente, por ejemplo transformadores, electroválvulas, condensadores, etc. En donde la parte magnética actúa con un valor de corrientes de 10 a 20 veces el valor nominal. Ahora, si vemos en la tabla del 771.18.2, nos muestra el resumen de datos que deben figurar en los esquemas unifilares. Lo pueden ver en la página 277 del manual de instalador electricista o en la reglamentación en la página 126. En esta tabla nos va a indicar los diferentes elementos de protección que podemos utilizar, en este caso un fusible, y nos indica en la columna fusible qué debe figurar en el plan. Es decir, va a figurar el calibre de ampere que va a soportar ese fusible, la curva de respuesta y la capacidad de ruptura. En cuanto al interruptor automático, va a tener que figurar la intensidad asignada en ampere, el número de polos, si correspondiera el tipo de curva y la capacidad de ruptura. Para el interruptor diferencial tendría que figurar la intensidad asignada o de paso en ampere, es decir, la cantidad de amperaje que puede soportar el interruptor diferencial sin romperse, entre comillas, la cantidad de polos, la intensidad de corriente de fuga de actuación en miliamperes del interruptor diferencial y el tiempo de actuación que tiene en milisegundos. En cuanto al interruptor seccional o el interruptor seccionado manual, tiene que figurar la intensidad asignada y la cantidad de polos. Y cuando hay conductores, tiene que figurar la sección en milímetros cuadrados, la cantidad de conductores que van a atravesar, o si son 2 o 3 conductores, que es lo que vimos en las clases anteriores, el material de conductor y el material de la aislación. Esos son datos que tienen que figurar en los esquemas unifilares. ¿Ah? Nosotros, a medida que vamos avanzando, le vamos agregando más datos a la instalación eléctrica. Pero esto es lo que nos pide que sí o sí esté según la reglamentación. Ahora, si vamos a la subcláusula 771.19.3, tenemos los pasos a seguir para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos en la instalación eléctrica. ¿No? Entonces, nos indica los pasos a seguir para llegar a poder calcular y dimensionar las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. Y nos da o nos indica que la guía de aplicación de orientación se encuentra en el anexo 771-H, donde tenemos en la página 277 del manual de instalador electricista o en la página 137 de la reglamentación. ¿Qué vamos a tener ahí? Ahí vamos a tener el punto A, donde nos dice la determinación de la corriente del proyecto I sub B y la de cada circuito. Ahora veamos, esta es la tabla del punto 10 que ya veníamos trabajando en el proyecto de instalación domiciliaria. Y aquí tenemos la corriente en ampere de cada circuito y de la línea principal. Ahora lo que vamos a hacer es, a esa tabla le vamos a agregar los símbolos. ¿Qué símbolos? Los símbolos que prevé la reglamentación. En este caso, fíjense que le agregué una columna de símbolos donde tenemos DPMS, que es la demanda de potencia máxima simultánea, GE, que es el grado de electrificación, B, que es voltaje, I sub B, que es la corriente de circuito, I sub Z, que es la corriente máxima admisible, y S, que sería la sección del conductor. De esta manera nos vamos a poder manejar en la tabla que ya calculamos con la simbología que utiliza la reglamentación. Es decir, el punto A ya lo tenemos calculado de clases anteriores. El punto B, que es la elección de las canalizaciones y conductores
y cables en función de las influencias externas de la instalación. Ese punto ya lo hemos calculado, ¿tá? Que es la elección de los conductores y las canalizaciones. El punto C, que es la elección de la sección de los conductores y cables y su correspondiente corriente máxima admisible, que es I sub Z, teniendo en cuenta las condiciones de la instalación, es decir, el tipo de instalación, que lo tenemos en la reglamentación, en la 771.12, y los factores de corrección de temperatura, de agrupamiento, etcétera, que lo tenemos también en la reglamentación. Con lo cual queda determinada la sección S a partir de la corriente máxima admisible del conductor elegido. ¿Está? En donde se tiene que cumplir que I sub Z tiene que ser mayor que I sub B. Es decir, la corriente máxima admisible del conductor tiene que ser mayor que la corriente que va a consumir el circuito. Y esto ya lo tenemos calculado en la tabla, ya lo habíamos hecho. Fíjense, ahí tenemos específicamente I sub B, que es 5,85 A para el circuito 1, I sub Z, que es la corriente máxima admisible, es 12 A para el circuito 1, y la sección es de 1,5 milímetros cuadrados. El punto D, que es la elección de la corriente asignada del dispositivo de protección específicamente, va a tener que cumplir los siguientes requisitos. I sub N, que es la corriente o el valor nominal de la protección, tiene que ser mayor que la intensidad de consumo del circuito, pero menor que la intensidad máxima admisible del circuito. Es decir, I sub N mayor que I sub B y menor que I sub Z. ¿Está? Para dispositivos de protección de circuitos seccionales o terminales. En este caso pueden ser para fusibles y para interruptores automáticos. Aquí tenemos la tabla con la que ya venimos trabajando y vamos a tener I sub B, que es la corriente del circuito. En este caso vamos a trabajar con el circuito 1, 5,85 A. I sub N, que es una nueva fila que se le va a agregar a la tabla que veníamos trabajando, que sería la corriente nominal de las protecciones. E I sub Z, que es la corriente máxima admisible, que en este caso ya estaba calculada en 12 A. Vamos a ver el ejemplo con el circuito 1. I sub B es 5,85 A. I sub N todavía no lo sé. I sub Z es 12 A. Ahora bien, con estos valores nos está indicando que el interruptor termomagnético que debo colocar tiene que ser de un valor nominal mayor que 5,85 A, pero menor que 12 A. Es decir, mayor que la corriente de consumo para que soporte la corriente de consumo del circuito, pero menor que lo que van a soportar los cables para que se actúe antes que los cables vean degradada su capacidad eléctrica. Tendríamos que buscar la tabla, ¿tá?, de cada fabricante para ver qué producto nos ofrecen. En este caso tiene que ser una térmica bipolar. Y tenemos de amperajes de 4, 5, 6, 10, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63. Esos son los rangos de valores que me provee esta empresa. En este caso vamos a elegir 10 A, porque 10 A es mayor que 5,85 A, que es la corriente del circuito, y menor que los 12 A, que es la corriente máxima admisible del cableado eléctrico. Entonces vamos a tener que I sub N va a ser una térmica bipolar de 10 A. ¿Tá? Ahí ya completamos en la tabla y tenemos ese otro dato, que es I sub N. Luego tenemos la cantidad de polos, que son 2 porque es una térmica bipolar, y nos quedaría la curva de disparo, que de acuerdo a lo que vimos anteriormente, como el circuito 1 es un circuito de iluminación,
va a tener lamparitas nomás, que no tienen un consumo elevado cuando se accionan por primera vez o en el arranque. Así que la curva de disparo va a ser la de tipo B. Con esa curva ya estaríamos bien. Deberíamos repetir el procedimiento con los demás circuitos. Digamos, el circuito 2 va a tener un valor nominal de la protección de 15 A, cantidad de polos 2, curva tipo C. Ahí ya empleamos la curva tipo C, ya que en interruptores de toma de uso general muchas veces yo voy a conectar algún motor de algún equipo, no sé, una máquina hormigonera, una bomba centrífuga y demás cuestiones que yo puedo ir conectando en los tomas de uso general. Después tenemos el circuito 3, que también es un toma de uso general. Entonces la protección que elegimos es de 15 A, de 2 polos, de curva tipo C. El circuito 4 va a ser de 10 A, de 2 polos, de curva tipo C. La línea principal, si nosotros hiciéramos los cálculos, tendríamos que, si el consumo de 31,47 A y la corriente máxima que soporta el cableado que habíamos elegido previamente es de 36 A, si buscamos en la tabla tenemos que no tenemos una protección adecuada a esos valores, ya que el más cercano sería 32 A, que estaría aproximadamente medio ampere por encima del consumo, lo cual es muy poco. ¿Está? ¿Está? Por ejemplo, si elegiríamos una térmica bipolar de 32 A, tendríamos ese pequeño problema, que medio ampere más de consumo y se accionaría la parte térmica de la instalación eléctrica. Debido a ello, vamos a tener que aumentar la sección del conductor del circuito. Pasamos de los 6 milímetros del cableado que habíamos calculado y lo aumentamos a 10 milímetros cuadrados, por lo que la intensidad máxima admisible pasaría de 36 A a 50 A. Con esos nuevos datos vamos a tener que la intensidad de nuestra térmica pasaría a ser mayor de 31,47 y menor de 50. En este caso podemos usar la térmica bipolar de 40 A, quedándonos el circuito general de esta manera. Obviamente tendríamos que volver a las tablas anteriores y modificar la intensidad máxima admisible de la línea principal y la dimensión del cableado de la línea principal, que modificamos ahora porque fue consecuencia del cálculo que hicimos anteriormente. Vamos a ver cómo nos quedó el esquema eléctrico. El esquema eléctrico nos quedó partiendo del medidor. Vamos a tener aguas abajo, los consumos. En este caso vamos a tener una térmica bipolar de 10 A, curva B de 3000 A de capacidad de ruptura, que va a ser del circuito 1 de iluminación de uso general, que va a tener dos conductores de 1,5 milímetros cuadrados más la puesta a tierra. Otra térmica bipolar de curva C de 15 A de capacidad de ruptura de 3000 A, que va a ser del circuito 2 toma de uso general, que va a tener dos conductores de 2,5 milímetros cuadrados más la puesta a tierra. Otra térmica de bipolar de 15 A, 3000 A de ruptura, que va a ser del circuito 3 de toma de uso general, que va a tener dos conductores de 2,5 milímetros cuadrados más la puesta a tierra. Otra térmica más bipolar, curva C de 10 A de 3000 A de ruptura, que va a ser el circuito 4
¿Está? Circuitos de uso especial. Va a tener dos conductores de 2,5 milímetros cuadrados más la protección de puesta a tierra. En este caso tenemos las 4 térmicas, una por cada circuito, que calculamos anteriormente. Le vamos a tener que agregar que la salida después del medidor va a ser de dos conductores de 10 milímetros cuadrados más puesta a tierra, que es lo que calculamos y modificamos recientemente, y van a estar conectados a una térmica bipolar de 40 amperes de clase C de 3000 amperes de capacidad de ruptura. Esto en cuanto a lo que calculamos hasta ahora, es decir, la protección térmica. ¿Está? Protección por sobreconsumo y cortocircuito. En clases sucesivas vamos a tener que ir viendo la protección contra descargas eléctricas, que ahí entraría el disyuntor termomagnético y la instalación de puesta a tierra. Vamos a ver el ejemplo del esquema eléctrico que mostré recién con esquema unifilar, pero el pictorial. En este caso vamos a tener el pilar de la luz, donde está el medidor, la línea principal, que va a ir fase neutro, a la térmica bipolar de 40 amperes, el circuito 1 con la térmica bipolar de 10 amperes, de curva B, que va a ser para iluminación de uso general, el circuito 2 con la térmica bipolar curva C de 15 amperes, que va a ser para tomas de uso general, el circuito 3 que va a tener también una térmica bipolar curva C de 15 amperes para toma de uso general, y el circuito 4 que va a tener una térmica bipolar curva C de 10 amperes y va a ser para, en este caso, la bomba centrífuga, entre otras cosas. Con esto resumimos lo que serían las protecciones de sobreconsumos y cortocircuito. Y ahora vamos a la carpeta del proyecto y tenemos ya ahora el punto 12, cálculo de protecciones del circuito, en donde si vamos a ese punto tenemos la tabla, que es la que explicamos anteriormente, en donde volcamos todos los valores que fuimos calculando hasta ahora. ¿Está? Intensidad de corriente nominal, cantidad de polos, curva de disparo. Hasta ahora tenemos estos valores volcados en la planilla del proyecto. Una vez que culminemos con la otra parte de las protecciones, que serían las protecciones contra descargas eléctricas, en donde estaría la puesta a tierra, el interruptor diferencial o disyuntor, y decidamos qué tipo de circuito o cómo vamos a ubicar las protecciones, cuáles son las variantes que hay, volcaremos esos datos aquí a la carpeta del proyecto.